Buenos días, iniciamos el curso de geometría para cuarto y quinto de secundaria. El tema que se va a desarrollar es el tema de triángulos, 3, congruencia de triángulos. Mi nombre es el profesor Oscar Torres. Congruencia de triángulos. Antes de eso, jovencito, vamos a observar. ¿Qué observas? Muy bien. En la figurita observas que esta abejita está trabajando y está colocando su miel en pequeños hexágonos. Mira, ¿todos serán iguales o diferentes? Sí, muy bien. Toditos son iguales. Entonces en la naturaleza hay figuras que son iguales. También jovencito, el hombre fabrica, en este caso ves, casas que son iguales porque tienen las mismas medidas. Muy bien, figuras iguales. Entonces lo que nosotros tenemos que observar es justamente los triángulos. Si hay triángulos que son iguales o triángulos que son diferentes. Observamos el triángulo pequeño con el triángulo grande. ¿Serán iguales? Sí, aparentemente en ángulos son iguales, pero en lados no son iguales, ¿verdad? Es un lado pequeño, un lado más grande, lado pequeño, lado más grande. Entonces, para este caso son proporcionales, pero no son iguales. ¿Listo? Muy bien. Estas dos figuritas que ves, ¿serán iguales? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Superponer cada una encima del otro para saber si son iguales. Muy bien. Exactamente, se superpone y si son iguales. Pero esa palabra de igualdad en matemáticas se dice congruencia. Entonces, cada vez que veas triángulos congruentes, deben ser triángulos iguales, tanto en ángulos como en lados. Muy bien. Definición entonces de congruencia. Dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Para que sean iguales o llamados congruentes, tienen que tener los mismos lados, ¿sí? A cada lado se le pone el mismo ángulo. Lo mismo, a cada lado se le pone el mismo ángulo. A cada lado se le pone el mismo ángulo. Tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. Ahora, se menciona como requisito que presenten tres pares de elementos congruentes. ¿Sí? Tres pares. Puede ser un lado, un ángulo, otro lado. Pero por lo menos tiene que estar presente un lado. Es lo que te está diciendo. Muy bien, si se cumple eso, los dos triángulos, en este caso el triángulo ABC con el triángulo PQR, son congruentes. Casos de congruencia. Vamos con el primer caso, lado, ángulo, lado. Listo, tenemos los dos triángulos ABC y PQR. Entonces un lado, el ángulo y un lado. Lado, ángulo, lado. Listo, si cumple eso un triángulo, podemos decir que los triángulos ABC y PQR son congruentes. Al ser congruentes, ya hemos dicho, jovencito, que todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. 2. Segundo caso, ángulo, lado, ángulo. ¿Listo? También tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR es ángulo, lado, ángulo. Si se cumple esto, jovencito, en los dos triángulos, podemos decir con seguridad que los triángulos son congruentes. Por lo tanto, sus lados son iguales, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales también. Tercer caso, lado, lado, lado. Listo, muy bien. Para este caso, jovencito, tenemos los lados, los dos lados y los dos lados son iguales. Si se verifica que todos los lados son iguales, entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. PQR. ¿Listo? Por lo tanto, sus lados son iguales y sus ángulos también serán iguales. Lado, lado, ángulo. ¿Listo? Tenemos el triángulo ABC y PQR. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos ahí entonces? Este es un lado, este es otro lado y un ángulo. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, si se cumple eso, entonces verificamos que los triángulos ABC es congruente con el triángulo PQR. Por lo tanto, sus tres lados son iguales y sus ángulos también serán iguales. Cuarto ejemplo de aplicación. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos ahí la figura, que es un cuadrilátero, aquí hay un triángulo. Muy bien. Lado, lado, lado son iguales, por lo tanto es un triángulo equilátero. Aquí, bolita, 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 es un triángulo equilátero. Listo, vamos a ver. Listo, entonces vamos a ponerle vértices A, B, C, F. Listo. Este es un triángulo equilátero.
Le pongo el ángulo 60, 60 grados. ¿Listo? Aquí también es de 60 grados. Listo. Para apoyarnos mejor vamos a darle un valor a este angulito. Vamos a ponerle teta. No te olvides que todo este ángulo era 60. Si este es teta, ¿cuánto va a ser este angulito? 60 menos teta. ¿Listo? Pero a su vez, fíjate en el triángulo grande, también es equilátero. Aquí vale, aquí en esta partecita vale 60 menos teta. ¿Cuánto debe ser este angulito? ¿Listo? 60 menos teta. ¿Cuánto debe ser angulito? No te olvides que todo este ángulo vale 60 grados. Ah, ya, muy bien. Entonces, este también vale teta. ¿Por qué vale teta? Porque teta más 60 menos teta solo te quedan 60 grados. ¿Sí? Este vale 60, esto vale 60, aquí vale 60. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a observar? Ah, ya. Se cumple lo siguiente. Esto es un lado, barrita, el ángulo teta y bolita, lado, ángulo, lado. Aquí también en ese triángulo se observa claramente. Barrita, teta y bolita. Lado, ángulo, lado. Si se cumple que es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, se dice que los dos triángulos son congruentes. ¿Quién es? El triángulo AB, ¿sí? ABE, en este caso. Y el triángulo, listo, en este caso por acá, B es CBF, ¿verdad? CBF, CBF. ¿Listo? Muy bien. Sí, efectivamente el caso es lado, ángulo, lado. Observamos entonces. Es barrita, teta, bolita. Barrita, teta, bolita. ¿A teta cuánto se le pone? 5. ¿A teta cuánto se le debe poner? 5 también. Por lo tanto, x vale 5. Así de sencillo. Vamos con la quinta aplicación. En la figura calcular AB, ¿sí? Tiene que ser igual a DC. Y dice que calcules la medida del ángulo ABD. ¿Sí? Aquí está el valor de x. Entonces, lo primero que vamos a observar es que en este triangulito, aquí vale 70, aquí vale 40. ¿Cuánto vale este angulito? 70 más 40, 110. Y para que dé 180, aquí me falta 70. Que se ha formado un triángulo isósceles. 70, 70, 40. Listo, muy bien. Ahora observa la figura. Este triangulito, los ángulos interiores son 40 y son x. ¿El ángulo exterior cuánto sería? 40 más x. Aquí hay 40 y aquí me falta el valor de x. Ángulo exterior, ¿a quién? A estos dos interiores. Entonces, 40 más x también tiene que ser igual. La suma de los dos me da este angulito. 40 más x. Pero aquí era 40, aquí coloco x. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya está sombreándose el triángulo de azul porque va a haber congruencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué estos dos son iguales? ¿Por qué? Porque nos dice que el lado AB, vamos a colocarle aquí con otro color, el lado AB. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver, el lado AB es igual al lado DC. Listo, el lado AB es igual al lado DC. Muy bien, entonces acá tenemos la congruencia, es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien, entonces aquí también debe ser lado, ángulo, lado. El ángulo D tiene que ser igual a quién? Al ángulo C, porque son congruentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya prácticamente está resuelto. Entonces el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDE. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá observamos que x más 40 es igual a 70. X más 40 es igual a 70. Donde x vale 30, así de sencillo. X vale 30 grados. Con esto, jovencito, estamos terminando las aplicaciones y observas que el tema de congruencia es sencillo. No es nada difícil, ¿sí? Nos vemos, realiza la práctica que se te va a dar todos los ejercicios, ¿sí? Todos los ejercicios, jovencito. Gracias.